Ahora están usando a CNN para conmover y promover la más firme condición de apoyar eso, que lo estaban haciendo, pero ahora más fervientemente y con más dinero. Entonces, esto ha hecho que al ver que no pasó, como pasó con la guerra de Yom Kippur y la guerra de los 6 días, que Dios intervino milagrosamente y derrotaron a todas esas naciones que estaban en contra de ellos, ahora tienen que estar de nuevo regresando a decir, como dijo David en el Salmo 139, versos 23 y 24, examina, oh Dios, mi corazón, prueba mi pensamiento y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces hay que ver esto. Y ahora muchos en Israel están recapacitando y se están dando cuenta cuán lejos se estaban apartando y saliendo de la protección del Dios Todopoderoso. Que claro, ya esto no tiene que ver con la salvación. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la protección de Dios. Ya lo que tienen que hacer es que sí, para sean musulmanes, sean judíos, sea quien sea, si no se convierte a Cristo y no confiesa sus pecados y se entrega su alma y su vida a Cristo, se va para el infierno, se va a perder, sea quien sea. Aunque por ahí digan que Calvino dijo, que San Agustín dijo, que Perencejo dijo, no me importa, la Biblia dice que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación, no sea que nos escurramos. Y dice Jesús que el hombre que se aparta, la mujer que se aparta de su fe, le sale primero el demonio que se fue cuando se convirtió, vuelve con 7 más para tomar posesión. Entonces se puede perder la salvación si no se cuida, si no se alimenta, si no se estudia la palabra, si no se ora, si no se limpia continuamente uno, si uno no mantiene los ojos de uno puestos en el Señor, se puede perder esto. Entonces, pero aquí no estamos hablando puramente de esta cuestión. Estamos hablando de la realidad de lo que pasa, porque la lucha por Jerusalén es porque esa será la ciudad santa, donde cuando Cristo en el libro de Zacarías dice, ya al final de la tribulación, vendrá con sus santos millares, vendrá con la iglesia, y dice Zacarías que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, se partirá en 2, y entonces con el resplandor de su venida, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, dice bien claro, capítulo 2, dice bien claro, que en aquel momento con el resplandor de su venida destruirá al falso profeta y al anticristo. Y entonces entrará a Jerusalén y se sentará en el trono de David para proclamarse como rey de reyes y rey señor de señores, y como el Mesías que haya del pueblo de Israel. Entonces le creerá y se rendirán a sus pies. Y esa será la capital del mundo. Eso está dicho por la palabra. Todo el embeleco no es que quieran que le den una república, como dijo Obama, destilando el veneno islámico que tiene de la madre que 5 años estudió cuando era un niño y que lo tiene guardado. Y entonces, eso de que hay que darle, sí, seguridad a Israel, pero hay que darle libertad, en otras palabras, hay que devolverle la libertad a ese pueblo. Se dice lo mismo, y que hay que darle un estado completo. En otras palabras, que hay que tomar, y lo que quiere decir eso, tomar la mitad de Jerusalén para que hagan su capital, que hagan un estado que creen que la vasta mayoría de los que están metidos dentro, aunque hable la autoridad palestina y diga que reconoce la existencia de Israel, pero es de la boca para afuera. Y todo este grupito, lo que es Hezbollah, lo que es Hamas, lo que es los yihad que están con Hamas, lo que es también el Huito, que son de una de las regiones de África, y los que están en Nigeria, y todo eso que están matando cristianos, y que lo justifican en el nombre de Alá, y que van a haber 2 o 3 moderados, pero esos son los que controlan esa herejía, que es una mezcla de política con religión, es una teocracia islámica. Entonces, usted tiene una situación bien grave. Si usted no conoce la realidad, usted mismo va a decir que hay que darle seguridad a Israel, pero hay que liberarla, hay que darle libertad, hay que dejarle a esta gente que hagan lo que hagan. Entonces, pero si Israel sacó sus colonias, dejó edificios, le dio unos terrenos, hagan ahí,
y no podía darse de otras cosas más, porque no había más nada que darle en ese momento. Y con todo eso, mire cómo celebran la muerte de todos los que se mataron, de todos los niños que asesinaron, hasta sacándolo del vientre y quemándolo y partiéndolo en pedazos. Entonces, la realidad es eso. Se ha caminado lo que se puede caminar, pero no se le puede permitir en esa forma. ¿Por qué en tanto terreno que tiene Egipto y Jordania no le dan un terreno a eso? No, porque hay que ser que ninguno de ellos se hace responsable, pero que el terreno sea para quitarte totalmente el terreno de Israel. Y eso lo prometió Dios. Y por eso cuando un cristiano apoya y dice que no apoya a Israel en este conflicto y apoya a los llamados palestinos no son los culpables de esto. Es un Hamás que tiene a todos los que viven ahí rehén, esclavos. Yo he hablado con muchos de ellos en el terreno mismo y me han dicho, esto estaba mejor cuando los judíos estaban aquí, pero estos son unos píos, unos ladrones. La autoridad palestina, que no manda porque quien manda, porque el pueblo los eligió en todo ese terreno, es Hamás. Entonces, imagínense, si tú vas a permitir que al lado de tu casa venga unos declarados pedófilos, enfermos sexuales, violadores, asesinos, practicantes de inmoralidad y criminales y asesinos, pongan una casa al lado de la tuya y tienes 2 o 3 hijos. ¿Tú lo vas a permitir? No, unos padres y un pueblo y un gobierno que se respeta dice, aquí no puede, que no puedes tener esto aquí. Pues no estamos hablando de gente que no se sabe, no, gente que se ha declarado que son enfermos sexuales, que son depravados sexuales, que son enfermos diabólicos de violación, de todo lo tenor. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora el gobierno? Un registro de estos violadores sexuales, de estos pedófilos. Y cuando van a un sitio en Estados Unidos, tienen el registro completo y dicen, esta persona no puede vivir cerca de estos niños, no puede vivir aquí frente de una escuela, esto. Entonces, lo que Israel está haciendo es que, mire, les entregó las tierras, les ayudó, permitía que 20,000 de ellos vinieran a trabajar acá para ganarse el pan de vida. Pero había unas cosas que tenía que hacer para asegurarse que no fueran a hacer lo que acaban de hacer. Porque con todo lo que se consiguieron, que se le dio un Estado palestino, pero querían más, querían hacer un país completo y llevarse la otra parte de Jerusalén y luego venir, como dijeron ahora, venir con guerrillas como la de Hamás y matar a todo el mundo, y no quieren sino todo el bizcocho, no quieren un pedacito. Entonces, estos son unas personas que están viviendo una vida de odio. Sueñan no con tener, el terreno lo tienen, pero sueñan con quedarse con todo, y lamentablemente ahí hay buenas, hay que orar por ellos, hay que orar aún por Hamás para que se conviertan. Pero del hecho dicho al trecho hay una gran distancia. ¿Qué le quiero decir? Que usted tiene que amar a todos, pero lo que dice Jesús de amarlo es la ausencia del odio. No podemos odiarlo, pero eso no quiere decir que tenemos que apoyar su poca vergüenza, su criminalidad. En este momento hay que apoyar a Israel, porque hoy vienen tras la gente que vivía en los kibutz tranquilamente y vienen contra ese pequeño país que es la única democracia que no es perfecta, como digo, y aún como gobierno también le ha fallado a Dios, pero es lo que Dios tiene para que el momento que el Mesías llegue, esa va a ser en la tierra de donde se va a gobernar el mundo entero. Y nosotros los cristianos y los hombres y mujeres de Dios que hayamos sido fieles hasta el final, estaremos gobernando con ellos después de la resurrección, después que seamos transformados con un cuerpo glorificado. Pero ¿por qué decir, pero hay que apoyarlo? No, si hay que orar para que se conviertan, hay que orar para que se conviertan y no se vayan al infierno, igual que por los judíos. Pero en este conflicto, en esta guerra que le empezaron ellos, y lo terrible es que ellos son los que invaden las casas de gente que vive tranquila, como dice Ezequiel 38 y 39,
que viven confiados y sin muros, que le abren la frontera para que 20,000 de ellos vayan todos los días a trabajar y ganarse el pan de cada día, que en un momento dado Israel le entregó todas esas tierras que tienen, pero no están satisfechos. Entonces Hamás es el que gobierna. Entonces toda esa gente, imagínense, tenemos por aquí a Ghazi Amit. Okay. Ese es el millonario rico, fundador y el mayor líder de Hamás, que está en lo que se llama Qatar. Y ese tipo habló, yo tengo el video con los subtítulos, no lo puedo pasar por aquí ahora, pero en el programa que voy a hacer el próximo día lo voy a pasar. Y él habla de que hay que sacar eso de que del río, from the river to the sea, de la tierra al mar. Pues eso es una consigna que ahora Hazatilit dice que no dijo lo que dijo, que no quiso decir lo que dijo, que todo el mundo sabe que lo significa, que Israel hay que echarlo al mar, hay que destruirlo. No es compatible la existencia de él. Para agradar a Alá y al profeta Mahoma hay que acabar con los judíos, pero hoy es con ellos. Pero recuerden la historia que hubo en la Edad medieval. Recuerden aquellos siglos donde los turcos otomanos musulmanes invadieron todo hasta Jerusalén, Egipto, Siria, toda esa forma, hasta Europa, Bosnia, Herzegovina, toda esa parte de Europa, hasta España. Y los que querían gobernar, y los que no se convertían a su fe, en aquel momento los mataban. Entonces, ¿usted cree que esto va a parar? Si cedemos, si no se puede hacer un alto el fuego, estás bregando con el diablo. Tú tienes que decir que tienes un pedófilo que vive al lado de tu casa y te dice que lo dejes en paz. Otra palabra, que no estés cuidando tanto, mirando, que estés protegiéndote tanto. Y sabes que es un enfermo, que ya ha tratado de adversamente agredir a tu hijo. Y yo comparo a Hamás peor que un enfermo sexual. Son unos enfermos morales, espirituales, están endemoniados, hermano. Creen toda esa basura. Entonces hay que amarlo. Eso es lo que quiere decir. No es que hay que apoyarlo. Lo que dice es que no lo podemos odiar. Pero ver líderes cristianos y ver el sistema escolar en Nueva York, permitiendo que en el día de hoy miles de estudiantes dejaran las aulas y se fueran a las calles con banderas palestinas, hablando basura, mentira. Yo me pregunto, ¿dónde están los líderes cristianos en Estados Unidos? ¿Dónde están los que están callados? Están intimidados, la gente tiene miedo. Pues yo digo, yo amo a esa gente, oro por ellos. Tengo amigos que no están en eso, que lamentablemente son cautivos, prisioneros, secuestrados totalmente por el Hamás y viven ahí en Palestina y no pueden hablar. Entonces estos charlatanes andan con rótulos que libere Free Palestine. ¿Por qué no ponen la verdad y dicen que los libere de Hamás, los libere de Hezbollah, los libere de Yihad, de todos esos movimientos, y lo dejen aprovechar las tierras que tienen y vivir en paz con su vecino? No, pero son seguidores de Adolfo Hitler. Son seguidores. Durante la Segunda Guerra Mundial ellos estaban con Rommel, que llamaban el zorro del desierto, y estaban apoyando el régimen de Adolfo Hitler porque tenían el mismo sentido en común, que odiaban a los judíos, y todavía no existía la República de Israel en el sentido de cuando se reconoció en 1948 y se le dio el conocimiento al derecho que han tenido por milenios de esas tierras. Y yo he dicho en otros programas que la extensión que Dios me dio en el libro de Josué, capítulo 1, no se ha cumplido. Porque eso llegaba hasta el río Éufrates y por el Líbano, todo ese territorio se lo dio Dios. A mí no me importa lo que digan las Naciones Unidas. El libro mío no es la Constitución de las Naciones, este libro que le digo y lo puedo leer claramente aquí. Desde el Líbano, escúchelo bien, desde el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra se revuelve. Y lo voy a leer de aquí porque quiero que entiendan. Entonces, no se puede estar en comunión con el diablo y con Dios a la misma vez. No podemos odiarlo, eso lo decimos que lo damos. Tenemos que orar para que se conviertan, pero no podemos dejar que nos infecten con sus mentiras. No podemos dejar que una gente que llegó inmigrado,
que se aprovechó de toda la democracia. Y si nosotros fuéramos, hiciéramos esas manifestaciones a favor de Israel o a favor del cristianismo en Irán o en Turquía o en Sudán o en Eritrea o en donde fuera, en cualquier país musulmán, nos matarían a todos. Y vienen a esta nación y tienen el descaro de disfrutar de la expresión y se montan en tribuna y se van frente y se meten al edificio de Times. Esta noche pasó. Y quieren decirle lo que la prensa tiene que decir, y todo hay que decirlo en el panfleto y en el programa y en el libreto que ellos han hecho. Y se metieron hasta a protestar dentro del periódico New York Times. Y yo he criticado por su libertinaje. Pero eso que están hablando, lo que ellos están haciendo en todas las ciudades de Estados Unidos, no lo podemos hacer nosotros a favor del cristianismo, ni nuestros mártires, en ninguna de sus capitales, ni en Turquía, ni en Sudán, ni en Eritrea, ni en Etiopía, ni en ningún país de ellos, ni por allá en Irán, ni en Irak, en ninguno de estos lugares. Y tienen el descaro de salir a las calles y meterse en el sistema educativo que va. Por eso es que esto está peor. Esto no es solamente ahora el LGTBQ. Esto es las organizaciones magisteriales de educación en Estados Unidos permitiendo toda esta basura. Entonces, pero allá en sus países no podemos hacer esto. Y yo creo que hay que controlar esa frontera. Y hay que pedir, saber quién entra a nuestra casa. Tú no dejas tu puerta abierta para que entre todo el que dé la gana a tu casa. Y bajo toda esta ola demoniocrática y este libertinaje, eso es lo que ha pasado. Y es lo que está pasando en Europa. Y es lo que está pasando en Inglaterra. Es lo que está pasando en Bruselas, y si vemos todas las tragedias, las cosas horribles que ha hecho esta gente, es lo que están haciendo en Alemania, lo que están haciendo en Francia. Entonces, todo, pero en Estados Unidos. Y no se oye un grupo de líderes cristianos que digan, nosotros apoyamos, yo apoyo abiertamente a Israel. Amo a toda esa gente, palestina, árabe, lo que sea. Amo el alma de cada una de esas personas de Hamás. Pero no puedo decirle a lo bueno o malo y hacerme partícipe. Cuando usted protesta a favor de una cosa que usted no sabe ni lo que está haciendo, porque son esclavos de una gente cruel que usan su gente como escudo y los matan y han hecho túneles por debajo de toda esa franja de Gaza. Son unos criminales, son unas bestias, igual que lo era Hitler, igual que lo era Stalin y Mussolini, y lo ha sido Fidel Castro en su tiempo. Pero esta gente coge la corona del infierno, estos cogen el campeonato, son los reyes, son los más terribles de la historia. Y han aprendido bien y están bien organizados. No despierta Nueva York, despierta Estados Unidos, despierta Iglesia. No te dejes infiltrar por los que le han comido el cerebro. Sí tenemos que amarlos, sí. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y dice bien claro aquí. Vamos a hablar aquí de esto. Dice, y yo he entregado, Josué 1, capítulo 1, verso 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies. Esta es la constitución mía, no es la Naciones Unidas. A mí no me importa lo que diga, ni me interesa. Os he entregado, como lo habéis dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y cuando están, por lo menos, temerosos de Dios, que no se hayan convertido, dice, nadie te pasa al frente en todo día de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desamparé. Esfuérzate y sé valiente. Y entonces, mira que te mando, que te esfuerces y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, será contigo. Entonces, hay que ser, ¿qué pasa en Nueva York? Que cogieron miedo. Y toda esa gente, cuántos ignorantes hay que salen de la escuela indoctrinados. Se metieron, debe el pueblo de Dios empezar a orar, porque de aquí a un momento verá cómo empiezan a quemar iglesias. Así me lo muestra el Señor, cómo empiezan a meterse con los cristianos, porque hoy es como los judíos, que le están dando golpes, y los judíos han sufrido tanto, y todo lo que le ha pasado, que no se atreven ni a hacer manifestaciones con todos los miles que tienen ahí, no violentas, porque la violencia no tiene que ver, pero sí manifestarse pacíficamente, como se aprendió con Martin Luther King, y todo lo que se hizo en ese tiempo. Pero ¿dónde está la voz? No hay una conferencia de prensa del liderato cristiano, no el liderato wishy-washy,
sino el liderato cristiano que haga una manifestación, una conferencia de prensa. Nosotros amamos a la gente de Palestina, oramos para que se convierten y no odiamos a Hamas, pero oramos para que sean detenidos de una vez para siempre y que Dios los salve y no se vayan al infierno. Y oramos por Israel, que Dios los guarde y que también como cristianos se conviertan algún día, pero tienen el derecho de defenderse. Y ahora lo están haciendo en las calles de Nueva York. Un día no muy lejano, Dios me reveló que el terrorismo volvería a Estados Unidos. Quemarán sinagogas. Óigame bien claro. Harán actos de terrorismo, porque ahora Estados Unidos tiene que hacer lo que le da la gana a ellos. Y han declarado que Estados Unidos es el gran Satán, lo que dice este hombre que dirige allá la República Islámica de Irán. Y entonces lo que dice el señor Ghazi Hamid, que es el que vive, es un billonario que vive en Qatar, que vive como lo que es billonario, y él ha dicho que a los judíos hay que matarlos a todos, que hay que acabar. Ustedes no sean bobos. Esa loca que está hablando allí, racista Ali, una ingrata, que disfruta de todos los derechos constitucionales nuestros y se atreve a treparse allí a mentir y a hacer un teatro de payasas llorando, diciendo, ay, que los niños, pero si ustedes son los primeros, jamás en los primeros que le obliga a quedarse. Y yo me recuerdo de la guerra del Líbano y todo ese tiempo que estuve, cómo se advertía que se fueran y los obligaban a que murieran como escudos humanos para después hacer un teatro, como aquellas lloronas del tiempo de antes, ay, llorando, y no me convencen. Y cómo han creado, y eso hay que decirlo, han creado una maquinaria de relaciones públicas, mediática, en la guerra mediática, se gana en Israel. Y nosotros tenemos que orar porque dice que oremos por la paz de Jerusalén. Y ese pueblo es el pueblo que Dios escogió para traer a Jesucristo, nuestro Salvador, aquí a la tierra. Y tiene que convertirse, porque si no convierten y no aceptan a Cristo, los que mueran así se van para el infierno. Pero hay que defenderlo, porque es un pueblo que tiene la tierra donde el Mesías Jesucristo llegará y establecerá el reino milenial. Y el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con gran idea bajo y está furioso porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Y eso nomás deja que se revuelque la alianza de Rusia y su líder. Deja que si Putin o el que sea, God, eso no es nada. Lo que está pasando ahora no es nada. Es el comienzo, el principio de dolores. Pero yo tengo que repudiar en el día de hoy a ese silencio de quedar bien con Dios y con el diablo. Yo les voy a decir bien claro en el día de hoy a ustedes. Yo amo a todos los árabes y amo sus almas. Pero todos esos de Irak, de Irán y de todas esas naciones, empezando con Hamas, Hezbollah y toda esa gente que dicen estas mentiras, no los puedo apoyar. Lo que hay que apoyar es que dejen los rehenes. Lo que hay que apoyar es que dejen al pueblo de Israel quieto, que no se metan con el pueblo de Dios, que no se metan con la iglesia, porque vienen tantas iglesias y van a quemar iglesias en Nueva York. Ese es el miedo que tienen algunos líderes. No queremos identificarnos, pues hay que pagar el precio. Cuando la pandemia, y felicito al pastor Dani Rodríguez, que fue el pastor que se puso a mi lado, y Jacqueline Toro, se pusieron a mi lado, y fueron quien organizó esa actividad que hicimos en medio de la pandemia para traer el mensaje de juicio de lo que venía para Nueva York, de lo que venía para esa ciudad. Y yo quiero decirle bien claro, y vi allí en esos días que estuve, fueron 3 días, 4 de julio del 2019, recuerdo bien claro aquello. Y recuerdo el trabajo de Dani, Jacqueline, cómo Miguel, el pastor de Juan 36, envió sus músicos a estar con nosotros. Y me recuerdo a un pastor Peña, que el último día vino de los campos, las montañas de Nueva York, Joaquín Peña. Y uno que otro pastor que apareció por ahí. Pero vi cómo me cerraron las puertas por todos los medios que habían, porque yo era un loco. Ustedes no le pueden tener miedo al diablo, someteos pues a Dios, resistir al diablo. Tiene que haber una relación, o estamos con el diablo o estamos con Dice
bien claro. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En otras palabras, si usted se queda callado y no hay una declaración del pueblo cristiano, yo no digo que nos vayamos a tirar piedras, ni a insultar a nadie, ni a romperle el cartel, que se sepa que la iglesia cristiana, que la iglesia está a favor de el pueblo de Dios con todas sus imperfecciones y que ora también por el día de su redención, pero que está apoyándolo en contra del criminalismo, de la maldad y de la bestia que son estos animales. Y vuelvo y digo, hay que amarlo, pero eso no quiere decir que lo apoyemos. Usted no va a apoyar al violador que viene a violar a su hija. Usted no va a apoyar lo que le acaban de hacer a un pastor en Haití, que le violaron 3 haitianos la esposa toda la noche, esa mujer, y después la dejaron tirar ahí, y el hombre está afectado y la mujer está casi loca. Usted va a decirle que hay que amarlo. No, amarlo significa que no hay que odiarlo, pero que sí hay que cogerlo y meterlos presos. Y si resisten la autoridad, dice que la autoridad, el ejército, la policía, tiene autoridad para meterle mano, meterle un macanazo, y se sublevan y están haciendo lo que están haciendo, tiene derecho a defenderse militarmente con armas y lo que sea para parar y poner el orden. Digo un Dios ordenado. Sino que dice la Biblia que Dios es un muñeco como los demás, varón de guerra. Derecho tiene no solo Israel, cualquier país, de defenderse de todos estos bandidos y criminales, estos traficantes de drogas que están entrando con el fentanol esto. Yo digo, si yo no digo eso, yo no lo seré nunca porque ya no tengo ni la edad para eso, pero óyeme, va a llegar el momento que un presidente de Estados Unidos va a tener que armar un Special Forces y meterse a México, porque el gobierno de México está chantajeado por los carteles de México, los criminales y asesinos de Juárez y de todos esos sectores. Y es tiempo que se le meta mano a esa gente, que están destruyendo el futuro de ese país. Y que esa gente, la ley viene a imponerse y las armas que tiene el gobierno cuando la gente desobedece la moral de la vida, son criminales, son terroristas, son gente maligna y hay que meterle mano. No fuera un gobernante así, yo mandaba tropas a México a acabar con esos carteles que están enviando la muerte a miles de niños en Estados Unidos y Europa y destruyendo a México por dentro. Y mandan en México y tienen sobornado a medio mundo en México. Escuché bien eso. Así es la historia. Entonces, debe haber una conferencia de prensa de todos los líderes verdaderamente cristianos. Es decir, nosotros amamos a los pecadores, a los árabes, pero rechazamos el terrorismo, la crueldad de coger niños, sacarlos del vientre, picarlos en canto y después quemar. Eso está todo firmado. Todas las violaciones, esto llevarse. ¿Por qué no gritan, suelten los rehenes? Que liberen a Pablo. ¿Por qué no ya liberan de la tortura de Hamas? Y yo creo que es tiempo que el liderato cristiano diga con quién está. Por eso digo, ¿con quién está? Escoger a quién servís. ¿Estás con Dios o estás con diablo? En una guerra tiene uno que saber en contra de quién está y a favor de quién está. Yo estoy a favor del pueblo de Israel, con todos sus pecados. Es el pueblo pero el cual viene el Mesías. Es el pueblo que se convertirá para completar la misión completa. No es perfecto y lo malo que hagan Dios lo juzgará. Pero no puedo apoyar a un régimen que coge a los niños y les llena a odiarlos contra otros. No puede ser así. Por eso, y dejarse engañar por estas turbas que hoy salieron a las calles. Cogieron los jóvenes nuestros. ¿Hasta cuándo va uno a permitir esto? Los jóvenes de todas las escuelas de Nueva York es una bofetada para la condición a lo cual esto es el comienzo de dolores. Y voy a terminar con esto y mañana sigo. Entonces el Señor. Los cristianos al diablo no se les tiene miedo. No es ir a caerle encima. No es hablarle sucio. Es pararse firme. Decíamos, nosotros apoyamos a Israel. Nosotros apoyamos lo que es la palabra y la Biblia.
No vamos a permitir que usted venga aquí a indoctrinarnos con sus ideas. Este país se levantó bajo el cristianismo. Que esté lejos ahora. Bueno, eso es otro cantar. Pero hay que saber con quién uno está. Yo estoy con Cristo. Estoy con el pobre, con el mentoral, el oprimido. Pero que los oprimidos sean los verdaderos oprimidos. Esta gente, lo primero que hacen en esa manifestación es pedir que jamás sea destituida y que se vayan a las payas del infierno. Entonces que puedan estos dos pueblos en los que Cristo viene compartir lo que tienen sin la imposición de un Obama tras bastidores en la mente de Biden. Porque Jerusalén no va a ser entregada. No se puede entregar. Ni se le puede entregar todo lo que están pidiendo. Lo que se puede entregar es lo que justamente tengan el derecho de vivir, sin perturbar y con una garantía que no siguen soñando, como dijo este señor García Mat, que a los judíos hay que matarlos a todos. Bueno, yo soy descendiente lejano de un rabino del siglo XV, Rashki, más o menos. Yo no me voy a esconder de lo que soy. Soy cristiano. Y termino con esto. Estoy dispuesto cuando vengan a decir, como dijeron a los cristianos, o le hicieron al obispo, uno de los famosos, obispos más famosos del tiempo de la Iglesia Apostólica, y le pidieron que diera César es Dios, el Señor. Y él dijo, no lo puedo negar. 88 años me ha sido fiel y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a negarle ahora? Yo te digo, en el día de hoy llega un momento que tenemos que ser francos en lo que uno, amar a los malos, pero no apoyar su maldad. Dios ama al pecador, mas aborrece su condición. Dios aborrece todo lo que sea injusticia. Pero hay unos parámetros de justicia que Dios dice, hasta aquí llega este asunto. Buenos días, Padre Celestial, gracias por el día de hoy. Quiero terminar esto. En el día de hoy supe que la madre de nuestro hermano Ángel Marcial, en el momento que salía con mi esposa al niño a la escuela, y había una tormenta de agua enorme, no he podido saber nada más, pero voy a llamar mañana a la mañana a ver cómo sigue la mamá de Ángel Marcial. Estaba en Bayamón, en un hospital, fue llevada 10 grave, y también Maribel, coordinadora de Día de Clamor, parte de este equipo, su hija, su nietecita recién nacida, los tres están hospitalizados también con influenza. Y la madre de nuestro hermano y compañero Ángel Marcial, pues a esta hora no sabemos su condición, pero oramos. Y oramos por todos ustedes en el día de hoy. Padre, mira a la mamá de Ángel Marcial. Si no ha llegado el momento, dale vida, dale fuerza, fortalece a tu hijo. Toma a Maribel y su niña y su nieta también ahí en ese hospital donde están, y a todos que están enfermos y a todos que están confundidos por lo que está pasando. Tú manifiéstate, Señor, en gloria. Y los que están descarriados se conviertan a ti. Y que no es asunto de ser judío o ser árabe, es asunto de convertirse a Cristo. Y el día del juicio final, lo único que Dios verá es el alma lavada con la sangre de Cristo. Y el que no se haya arrepentido, no importa qué sea, porque sea un santurrón, irá a las pailas del infierno y no se levantará en la primera ejecución. Tiempo de buscar a Dios. Iglesia, tiempo de levantarte y firmemente poner tu pauta. Dios le bendiga. Realmente, Dani, Dios te bendiga. Pastora Wanda Gineste Marrero, Dios te bendiga. Bueno, estamos estrenando el televisor. Bueno, te parece el televisor, por primera vez se ve, ¿verdad? En el otro no se veía nada más que las caras negras. Anita Díaz también nos está viendo. Douglas Román, Arturo Exais, creo de Venezuela. Eduardo Felga Acosta también nos está viendo. Dani Rodríguez, ya lo dije que estaba ahí. Bueno, para Wanda Gineste. Bueno, no sé, quién sé. Y todos los que han estado conectados en el día de hoy, Dios les bendiga. No se olvide que a las 12 de la medianoche se transmite el programa de Clamor, filmado allá en los estudios. Y mañana al mediodía se retransmitirá este Facebook Live. Mañana a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, estaré con ustedes continuando porque no he terminado.
Este fue el editorial de hoy. Termino un poco de eso y voy a terminar sobre la tormenta en tu vida, basada en el incidente de la tormenta en el mar de Galilea. Dios le bendiga, buenas noches, y recuerden que puede escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y no se olvide de orar por nosotros y recuerda que este es un ministerio de fe. Voluntariamente, lo que usted sienta colaborar, puede hacerlo en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH Móvil buscando el sector de negocio y buscando Clamor a Dios, y ahí a la cooperativa donde está la cuenta del ministerio, usted envía lo que sienta de parte de Dios. Pero lo más importante es la oración. Ore por todos nosotros. Ore por mí, por mi hijo, por mi esposa, por mis hijas, por todos los que trabajamos en este ministerio, por los que tenemos en Panamá, en Venezuela. Buenas noches y descansen. Mañana será otro día. No se olvide que a las 12 de la medianoche el otro programa por cable, Liberty Cable, cable de Liberty por el canal 54 de Liberty y el 54 de Dish, y por una red pues proclamando cdminternacional@yahoo.com. Dios les bendiga y buenas noches, hasta mañana cuando estaremos con ustedes una vez más. Eduardo Félix Acosta, Dios te bendiga.